Advertencia. Este contenido es con fines informativos y de entretenimiento. No busca ofender ni desacreditar a nadie, incluidos los actores de doblaje entrevistados. Valoramos y respetamos sus opiniones y trayectorias. Actualmente ya es muy fácil que entre, ahora sí que cualquiera. Actualmente el doblaje suena parejo. Ya no existen esas grandes personalidades. No hay actuación para doblaje, no existe la actuación para doblaje. Esa es una falacia que se han inventado. El doblaje no es más que una especialidad de la actuación. Hola, ¿qué tal, amigos de la vida del doblaje? Estamos aquí con un invitado que, aunque no lo crean, es uno de mis actores de doblaje favoritos, ya que este señor me ha marcado mi infancia desde muy pequeño, ya que él ha dado voces como, por ejemplo, la voz de Woody de las primeras dos películas de Toy Story, le dio voz a Goofy en las primeras dos películas, y también en el mundo del anime lo conocerán como Piccolo Daimaku en Dragon Ball. Estamos con el mismísimo Carlos II. ¿Cómo está, señor Segundo? ¿Cómo le fue el día de hoy? Hola, Rodolfo. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí ya listo para platicar contigo un rato, para que me preguntes lo que necesites saber, y con mucho gusto aquí estoy para la entrevista. Eso sí, va a haber mucha plática acerca de varias cosas que podría ser muy interesante. Pero primero, cuénteme sobre cómo fue que inició en la industria del doblaje, que es algo muy interesante de su vida occidental. Pues yo empecé en el doblaje buscando la oportunidad en cine. Yo quería trabajar en cine. Te voy a platicar rápidamente mi historia. Yo soy publicista, mis estudios son de licenciatura en publicidad y es a lo que yo me estaba dedicando antes de entrar al mundo del espectáculo. Sin embargo, yo empecé a trabajar en teatro desde los 19 años. Yo empecé como actor de teatro, empecé en una obra llamada El Hombre de la Mancha, una comedia musical, así se les decía en aquella época, era una comedia musical. Y ahí es como empiezo yo a trabajar en el mundo del show. Me encantó estar arriba del escenario. Entonces, estudié primero la carrera de técnico en publicidad y después la licenciatura en publicidad. Y entré a trabajar en el mundo de la publicidad, en diferentes empresas, en diferentes partes. Digamos que estuve como agencia de publicidad, después como productor y como redactor para hacer trailers de cine en una empresa que se dedicaba a eso. Y un día me harté de dos cosas: horarios y jefes. El último empleo en el que yo estuve fue en una empresa disquera llamada Discos CBS. Ahora es conocida como Sony Music. Entonces estaba yo en la gerencia de publicidad y ahí fue la última vez que yo trabajé en el mundo de la publicidad como publicista. Renuncio y entonces un día platicando con mi papá, me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer, hijo? ¿A qué quieres dedicar? Yo dije, pues me gustaría hacer cine. Yo había tomado un diplomado en cinematografía cuando estaba yo en una empresa de publicidad cinematográfica llamada ProCinemex, promotora cinematográfica mexicana. Entonces le dije, me gustaría hacer cine, pero quiero conocer todos los rudimentos del cine, desde jalar los cables, desde acomodar las luces, desde mover la tramoya, para que si yo llego a producir o a dirigir cine, no haya alguien que me venga a decir, oiga, señores, que esto no se puede. Y yo les puedo decir, no se puede. Te voy a decir cómo, para que veas que sí se puede. Y entonces hacerlo yo y decirle, ¿ves? Sí se puede. Por eso quería yo conocer todo acerca del mundo del cine. Fuimos a buscar la oportunidad de trabajar en alguna película, etcétera, con amigos de mi padre. Mi padre era periodista cinematográfico. De hecho, es conocido como el periodista más famoso de la época de oro del cine mexicano. Él era Carlos Bravo y Fernández, Carlillos. Trabajó en un montón de películas porque también era actor. Entonces, me fui con mi padre a los estudios América, y ahí buscamos oportunidad con la gente que ya estaba produciendo cine. Pues ya no contrataban gente porque ya estaban todos, el personal ya estaba todo contratado. Entonces nos fuimos a comer al comedor de ahí de los Estudios América, porque pues no había oportunidad para mí en ese momento. Y ahí mi padre se encontró con un amigo de él, Fernando Álvarez. Y entonces en la plática, pues me escuchó el maestro Álvarez, me escuchó ahí hablando, me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer doblaje? Y pues yo no sabía lo que era el doblaje, ¿no? Me dijo, es doblaje de voz, aquí a la vuelta están los estudios de doblaje, entonces pues si quieres, intentamos. Me preguntó qué tanta experiencia tenía yo como actor, y pues ya le platiqué todo lo que yo había hecho desde años antes. Entonces tenía como 7 años de experiencia trabajando en teatro, en cine, en televisión, y cuando llego yo ahí, pues ya llevaba yo una cierta carrera dentro del mundo de la actuación. Total, nos fuimos ahí a la vuelta del comedor de los Estudios América, y a la entrada de los estudios de doblaje, mi padre se encontró a 2 amigos de él, y entonces el primero al que saluda era ni más ni menos que la voz de Calimán,
el hombre increíble. Era Luis Manuel Pelayo. Y yo, ¡ay, mi papá es amigo de Calimán! Y el otro que venía con él era Carlos Petrel, la voz del señor Spock de Viaje a las Estrellas. ¡Ay, mi papá es amigo del señor Spock! Yo me sentí en Disneyland. Y entonces vi cómo se trabajaba y todo eso y decidí quedarme ahí en el doblaje. El maestro Álvarez me dijo, puedes venir aquí todos los días para aprender, puedes hacer sala conmigo. Yo hacía sala en la sala 5. Entonces, haciendo sala fue que aprendí muchísimo de estos grandes actores. En ese estudio trabajaban ellos. Y después yo fui invitado por una de las actrices que trabajaba ahí, Magdalena Rubalcaba, fui invitado a trabajar en Rivatón de América, se llamaba otra sala de doblaje. Y también conocí ahí en Oruga, que es la primera sala donde yo trabajé frecuentemente. Ahí conocí a Magdalena Leonel de Cervantes, conocí a Enriqueta Leonel de Cervantes. Después Víctor Mares, que también trabajaba ahí con el maestro Álvarez, me escuchó y me invitó a trabajar con él en otra empresa que era la empresa de Producciones Salgado. Y ahí conocí a Víctor Alcocer, a Jorge Arbizu, ahí conocí a Julio Lucena, el propio Víctor Mares. Fueron mis maestros ellos. Entonces ahí conocí a las grandes estrellas del mundo del doblaje y ahí aprendí con ellos a hacer el doblaje. Fueron, digamos que, mis mentores. Entonces, así es como llego yo al mundo del doblaje, por una mera coincidencia de que en el mundo del cine no había cabida para mí en ese momento, y de ahí entro yo al mundo del doblaje con el pie derecho, porque pues todos los amigos de mi papá, que eran actores de cine, que trabajaban en doblaje, me cobijaron, digamos, y me empezaron a enseñar, pero pasaron meses antes de que yo pudiera poner un solo loop, con todo y que eran amigos de mi papá, hasta que no me sintió el maestro Álvarez que yo ya podía trabajar, me dio la oportunidad. Y estuve también trabajando en otra empresa de Julio Macías, que era Sonomet. También ahí conocí a Mainaldo Zavala, ahí conocí a Eduardo Tejedo, Pepe Labat, etcétera, ¿no? O sea, grandes actores iban a esas otras salas. Y yo fui conociendo a la gente dentro del mundo de doblaje. Y siempre, obviamente, también Julio Macías era muy amigo de mi padre. Digamos que la puerta de entrada del nombre de mi papá, pero cuando yo tenía que demostrar que podía trabajar, ahí el nombre de mi papá no valía, ahí valía lo que yo hacía, ahí valía si yo era toro, ¿no? Ahí valía si yo podía poner bien los loops y podía estar al nivel de los grandes actores. Y como ellos habían tenido la paciencia para enseñarme, que yo aprendí de ellos. Me decía Luis Manuel Pelayo, por ejemplo, ¿no? Vente, párate aquí junto a mi hijo, joven galán, y ve cómo hago esto. Y yo veía cómo marcaba y veía cómo ponía las pausas, veía los símbolos que él ponía para decir aquí va más rápido, aquí hay un calderón, aquí hay una pausa más grande, todo ese tipo de cosas que él iba marcando el libreto. Yo las fui aprendiendo de ver cómo él lo hacía. Entonces, pues así es como entro yo al doblaje y me voy quedando poco a poco, hasta que, bueno, muchos fueron retirándose, otros fallecieron y ya me quedé yo con otros compañeros también que somos herederos de esa estafeta que nos dejaron aquellas grandes estrellas, como Mario Castañeda, como Raúl Aldana, Jessy Conde también. Entraron un poquito después Humberto Solórzano, Salvador Delgado, Emilio Guerrero. Pues todos son grandes actores los que te estoy diciendo. Y yo pues estaba ahí aprendiendo junto con ellos y logrando meterme a ese mundo. Ya estaban para entonces Alfonso Obregón, ya estaba Rubén Moya, en paz descanse, también Chucho Brock, también en paz descanse, don Pancho Colmenero. Era un grupo muy fuerte de actores, eran gente que trabajaba muy bien y que eran de los grandes actores. Guillermo Álvarez Bianchi, que otro gran actor que también trabajaba ahí, don Pedro de Aguillón, Esteban Siller, que estaba ahí también, que era muy estricto y era muy, para ganarme el aprecio de Esteban Siller me costó un trabajar, porque era tremendo don Esteban, ¿no? Entonces, pues yo agradezco mucho a todos mis compañeros de aquella época, amigos, muchos de ellos ya fallecidos, otros que están vigentes y con los cuales yo sigo trabajando, José Luis Orozco, Gerardo Reyero, aunque son un poco más nuevos que yo, pues son más o menos de esa misma generación, de esa misma camada a la que yo pertenezco, que es la camada que entramos en los años 80. Todos estos actores que te digo, muchos ya estaban y otros entraron en esos años de los 80 a los 90. Somos los que heredamos todo aquello que nos dejaron, el bagaje que nos dejaron los anteriores y que nos dejaron unos zapatos muy grandes para llenar, pero que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para llenar esos zapatos. Yo en mi caso tengo ya 43 años
de estar en el doblaje. Así que un poquito de camino recorrido. Ala, ya muy pronto para los 50 años dentro de la industria. Pues ya no me falta tanto, son 43, voy a cumplir 44 en noviembre de este año, pero llegar vigente, llegar trabajando, llegar pleno, etcétera, ¿no? Tener todos estos años ya acumulados de experiencia y de gozar este trabajo, porque yo la verdad lo amo, lo gozo, para mí es una maravilla, es un plato de gusto todos los días que recibo un llamado y sobre todo cuando recibo retos actorales, que me presentan un reto y que me dicen, oye, toca doblar a, no sé, a J.K. Simmons, o te toca doblar a Denzel Washington, o Tom Hanks, Daniel Craig, o sea, dices, wow, son grandes actores, ¿no? Que tú dices, ay, qué oportunidad, ¿no? Gracias por considerarme para darle voz a este gran actor. Y bueno, pues así es como he ido haciendo mi carrera. En los primeros años era muy difícil entrar al mundo del doblaje. Muy poca gente se quedaba. Llegaba mucha gente a querer quedarse. O sea, la mayoría los bateaba el doblaje. El doblaje es muy celoso, o era muy celoso en aquellos años. Actualmente ya es muy fácil que entre, ahora sí que cualquiera, ¿no? Hay muchos fans que han tomado cursos y que ya están trabajando. Hay muchos que ni siquiera son actores y están trabajando. Hay gente que pues se aprende más o menos el sonsonete, la cancioncita, etcétera, y está trabajando. Sin embargo, ha llegado también gente muy talentosa. Esperamos que sigan llegando. Y esos talentosos inmediatamente destacan porque realmente aman esto, quieren esto, se preparan para esto. Entonces, pues bueno, creo que habrá gente a la que le heredemos esta estafeta que estamos dejando los que pues ahora ya somos viejos, ¿no? Ya tenemos más de 40 años, 30 de tantos años en esto. Y hay gente nueva que ha llegado de unos 12 años para acá, 14 años para acá, que hay algunos que son muy buenos talentos, hay otros regulares y hay otros que de plano nomás no levantarán. Y ha llegado mucha gente y luego se van porque esperan el triunfo rápido, ya quieren el estelar y todo eso y apenas si saben hablar. Entonces es complicado, ¿no? Actualmente el doblaje está un poquito de capa caída en ese aspecto, pero esperemos que mejore y que la gente se prepare más. Eso sí, porque a mí me caso, o sea, que siempre les he dicho a mis compañeros, por ejemplo, que usted se había metido en una, digamos, controversia con un influencer de que decía que no, o sea, esos son por seguidores, o sea, yo le decía a mis compañeros de la escuela, no es así, o sea, ellos quieren por publicidad y no por actuación como tal. Totalmente cierto. Y yo a veces me meto en polémicas, ¿eh? Ahorita hay otra polémica también por ahí donde critiqué la forma en que una persona novata dentro del medio, ahora lo entiendo, ya me lo explicó él, pues es inexperto, y se le hizo fácil hacer una convocatoria de un modo que a mí me pareció denigraba un poco nuestra profesión. Ya después charlamos a través de chat y yo entendí su punto, él me dijo que era novato, que tenía poca experiencia, yo lo entendí y le dije, bueno, pues está bien, ¿no? Yo entiendo tu punto, tú entiendes el mío y pues quedemos en buenos términos, no pasa nada, ¿no? Pero hubo mucha gente de los nuevos, precisamente la mayoría, que se me fueron a la yugular y todos, algunos les contesté, otros ya no, la verdad me dio flojera y dije, no, ya, que digan lo que quieran, total, que aprendan la lección, ¿no? Y que se preparen, ¿no? Que se pongan las pilas y que hagan algo bueno. Ha entrado mucha gente novata que no conoce el medio y que de pronto ya tendrán unos 5 o 6 años apenas y ya se sienten grandes estrellas y se sienten con todo el derecho de decir y de hacer y de hasta decirme a mí qué tengo que hacer o qué debería haber hecho. O sea, con esas ínfulas que dices, bueno, pues esperemos que realmente valga la pena lo que tú vas a hacer en el futuro para que tengas la calidad moral como para criticar, como para decirme qué tengo o qué no tengo que hacer. Eso sí, a mí me caso que yo estoy sacando ficha para estudiar lo de cinematografía. He querido tener el sueño de reportarme el doblaje, pero yo dije, como que no quiero, porque yo tengo esa ideología que primero tengo que estudiar actuación para ya convertirme en un actor de doblaje. Porque si me meto a hacer un actor de doblaje sin nada de actuación, yo dije, pues no sé nada de actuación, no le voy a hacer doblaje. El doblaje no es más que una especialidad de la actuación. Es una técnica de la actuación sincrónica. No hay actuación para doblaje, no existe la actuación para doblaje. Esa es una falacia que se han inventado y no existe la actuación para anime. Eso no existe. Eso es lo que les han hecho creer a todos estos nuevos talentos que han llegado. Existe la actuación, existe el arte dramático y el arte dramático cuando lo practicas y lo haces bien te permite trabajar en cualquier ramo. En el teatro, en el cine, en la televisión, la radionovela, el doblaje,
etcétera, ¿sí? Y por lo mismo vas a poder doblar series de anime, que vas a poder doblar una película de acción viva y darle personalidad a un actor real que a un dibujo animado. Pero hay gente que me ha tocado escucharlos, que solo se reportan para anime. Y además luego los fans, ay, está en tal y está en tal. Y uy, los deifican como si fueran las grandes luminarias de la actuación. Y pues no, es una parte nada más. El anime es una parte, la animación es otra parte, la acción viva es otra parte, y dentro de todo eso hay la farsa, hay la comedia, la tragedia, etcétera, ¿no? Pero todo eso no lo conocen, todo eso no lo saben, y nada más escuchan y medio imitan y todo esto. Por eso actualmente el doblaje suena parejo. Ya no existen esas grandes personalidades, ya suena bastante lineal, y México, desafortunadamente, ha perdido el liderazgo mundial, porque México fue el mejor doblaje del mundo en cualquier idioma. Me lo dijo un productor francés que vino a hacer una serie a México. Yo llevaba el estelar de esa serie y vino a supervisar el doblaje de su proyecto, y me dijo, pues es que el doblaje mexicano está considerado el mejor doblaje del mundo en cualquier idioma. Y así fue. Hasta hace algunos años que empezó a decaer, empezó a venir para abajo, cuando empezaron a llegar personas que no eran actores realmente, que tomaban sus cursos, tomaban sus clases, se aprendían ciertas formas de hablar, etcétera, y ya pues hacían sus interpretaciones, pero basándose en las interpretaciones de otros, de los que estábamos antes. Pero hay gente como Enzo Fortuni, hay gente como Luis Daniel Ramírez, hay gente como Irving Dayan, hay gente como Pepe Toño Macías, entre los hombres que son grandes actores, ¿no? Y que hacen unas interpretaciones maravillosas, y que son directores y todo esto, y que están trabajando, ¿no? Que son gente joven comparativamente conmigo, pero no son jóvenes porque empezaron desde niños, y actualmente son grandes talentos. Y esa generación que es posterior a la mía, a esa generación le sigue la nueva generación que está llegando actualmente. Y dentro de esta generación que está llegando actualmente, de unos 10, 15 años para acá, hay gente muy talentosa. Hay gente que trabaja muy bonito, gente como por ejemplo Luigi Suárez, lo conocemos, Mireya Mendoza, que también es más o menos de ese tiempo para acá, una gran actriz, gran directora, muy talentosa. Alicia Barragán, que también es una gran actriz. De los antiguos, pero jóvenes también, están Víctor Xochitl y Gaby Ugarte, que también son muy buenos actores. Está Mike Leal también, que es muy buen actor. Bueno, hay mucha gente que también está trabajando estupendamente en esto. Vemos esas etapas, ¿no? Y de los nuevos hay menos, y las voces ya no son tan distinguibles, tan reconocibles en su calidad, no reconocer el timbre, sino en su calidad actoral. Entonces, los nuevos que van llegando ya no traen esos recursos actorales que traían incluso estos jóvenes que te digo, y que actualmente hacen unas interpretaciones maravillosas. Entonces, sí hay una pequeña un decaimiento. Si ha llegado gente bien, no digo que no que toda la gente, no, pero hay muchos que se sienten la gran cosa y que la verdad no funcionan. Entonces, y de la nueva generación, por ejemplo, nueva, pero ya vieja generación, están la familia Orozco, por ejemplo, los hijos de José Luis Orozco, que son grandes talentos, grandes actores, o sea, son unos talentazos. Entonces, no le vas a regatear tamaño de talento que tienen. En cambio, hay otros que, bueno, ahorita ya se sienten muy acá y todo esto, y están muy, muy verdes, ¿no? Pero pues sería bueno que pusieran los pies en la tierra y que se prepararan mejor.